¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Vamos a tocar dos temas. Uno de los temas que es muy próximo y que siempre es importante es lo que está pasando en Bolivia. En Bolivia hay una segunda vuelta, hay un balotaje y próximamente ahora lo vamos a conversar con Raúl. ¿Qué tanto de eso puede impactar en las relaciones que tiene Chile con Bolivia o qué tanto eso significa en términos del... A ver, ¿quién puede gobernar en Bolivia? Lo conversaremos con Raúl Sor. Y por cierto, vamos a hacer las actualizaciones que tienen que ver con algunas de las cosas que está haciendo Estados Unidos y en particular esta amenaza muy fuerte y muy directa contra Venezuela. Y de pronto aparece una presencia de una empresa, no es una empresa, una institución en Estados Unidos que su nombre solamente causa remesones, que se llama la CIA, que genera un planteamiento respecto de lo que hay que hacer con Venezuela y de eso vamos a conversar también con Raúl. Vamos. Raulito, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, balotaje en Bolivia. Balotaje este domingo y bueno, ahí hay, como en todo balotaje, entre dos candidatos, el señor Tuto Quiroga, como le dicen en Bolivia, que es el candidato de la derecha dura, que gobernó ya Bolivia, digamos, fue el continuador del periodo que le correspondía a Hugo Banzer, el presidente que en su primer periodo fue un dictador militar y en el segundo periodo fue electo y Quiroga fue su vicepresidente. Y Quiroga ha planteado una política neoliberal sin ambigüedades y con una promesa muy importante para los bolivianos. Voy a conseguir una inversión por 12.000 millones de dólares. Y Quiroga ha estado recorriendo Estados Unidos, visitando viejas amistades y, por supuesto, al que le va teóricamente a entregar el dinero, ¿quién sino? El Fondo Monetario Internacional. Y bueno, ha estado en estas gestiones. Y al otro lado tiene a Paz, Rodrigo Paz, que es un candidato que ha pasado por todos los partidos, por la mayoría de los partidos políticos. ¿Dónde está ahora Rodrigo Paz? Bueno, él está con la democracia cristiana, sí. Es el candidato demócrata cristiano, y está con un programa reformista, pero de disminución del Estado. En eso coincide con Quiroga. Es decir, ambos han hecho una campaña contra un Estado sobredimensionado y contra lo que ha sido el movimiento al socialismo, el MAS, digamos, que ha gobernado los últimos 20 años. Y bueno, frente a ello dicen vamos a reducir el Estado con matices. Quiroga es más drástico, pero Paz dice lo que vamos a hacer es darle más fortaleza a los departamentos, digamos, las provincias, y que ellos tengan mayor protagonismo y que el Estado no centralice todo. Oye, pero esa segunda vuelta que se produce este fin de semana, inevitablemente cuando hablamos de Bolivia o hablamos de elecciones en Perú o incluso elecciones en Argentina, es inevitable, repito, el que se vea la conexión o la ligazón con Chile, con nuestro país. Hemos tenido relaciones muy, ambivalentes con Bolivia históricamente. ¿Cuál es la posición de los candidatos respecto de sus relaciones con Chile? Bueno, Quiroga tiene una posición, yo diría, más afín políticamente a lo que podría, digamos, ser un entendimiento, dado que su enfoque es principalmente económico y Quiroga ve el beneficio de una buena relación económica con Chile y el potencial económico o la fortaleza económica de Chile de cara a Bolivia. Por lo tanto, tiene una postura de moderar algunas de las reivindicaciones marítimas de Bolivia o no ponerlas, no es que renuncie a ellas, pero no ponerlas primero en la agenda. Y así, en ese sentido, yo creo que ambos candidatos no han hecho de Chile un tema y hoy día la situación en Bolivia es muy compleja
está con un tremendo proceso inflacionario, hay una escasez de petróleo, de combustible muy grande y hay una paralización de algunos departamentos por la falta de combustible, de manera que eso es lo que ha acaparado completamente la atención y los temas geopolíticos han quedado postergados, pero por supuesto que las tensiones históricas de trasfondo entre Brasil, Argentina y cómo cada cual mueve su ficha siempre van a estar presentes, pero el foco central está puesto en la cuestión económica. Bolivia, para terminar esta parte y vamos a la segunda parte, Bolivia, que siempre ha habido cierta relación con Chile, ya sea un poco nerviosa por lo que ellos plantean, o en un momento dado, acuérdate tú que planteaban directamente que había que reformar los mapas. Y esa cosa es una cosa de otro tonelaje. Que haya problemas, por ejemplo, en términos fronterizos. La relación fronteriza de Bolivia con Chile, por ahí en algún momento dado un candidato chileno que no me acuerdo quién era, pero lo escuché hace algún tiempo, que decía que Bolivia intencionalmente hacía pasar a emigrantes, sobre todo de otras partes, de Venezuela, etcétera, por Bolivia para Chile, por el norte. Como diciendo, oye, metámoselos a Chile y que ellos se encarguen de esta carga. ¿Qué tanto de eso es real hoy día? No, yo creo que, digamos, los flujos migratorios son bastante independientes y no hay un manejo, puede haber mayor o menor tolerancia con alguna autoridad u otra, pero en general, digamos, Bolivia no ha utilizado ese recurso de abrir fronteras o de hacer la vista gorda a la migración para perjudicar a Chile. Yo creo que eso es una visión un tanto... ¿Sigue existiendo el tratado entre Chile y Bolivia que les permite a ellos llegar al Pacífico Sí, también? por supuesto, Ya. por supuesto. Eso es muy importante. Absolutamente, y no ha habido ninguna modificación al respecto. Y yo diría que lo más probable es que las relaciones no necesariamente mejoren mucho, pero que, digamos, de no mediar una crisis mayor en Bolivia, va a haber una situación relativamente calma. Ahora, no hay que olvidar algo fundamental en Bolivia, Fernando. A ver. Y eso es que es un país, yo diría, casi inherentemente insurreccional. O sea, cada cierto tiempo en Bolivia hay estallidos sociales y gobiernos que parecían muy sólidos, muy establecidos, han sido depuestos en periodos muy breves. Es decir, el grado de tolerancia de la población boliviana, sobre todo la altiplánica, es bastante corto y han tenido 20 años del MAS, o sea, con un gobierno indigenista que ha dado una cantidad enorme de beneficios sociales, digamos, de subsidios, contribuciones a distintos sectores sociales, a la vejez, a la niñez, y en esas condiciones, digamos, tratar de circunscribir, recortar el gasto fiscal que va a ser necesario y que, por lo menos Quiroga ha planteado en forma drástica, digamos, de prácticamente desmantelar parte de todo este estado de bienestar, esto puede tener consecuencias políticas y sociales muy, muy severas. Y no te olvides de esto, Bolivia es un país socialmente muy explosivo y con una voluntad de martirio, diría yo. Es decir, muchas veces cuando los bolivianos están hartos, no salen tanto a las calles, hacen huelgas de hambre. Sí. O sea, eso para mí es martirizarse, pero lo hacen. Bueno. Y en la historia boliviana está lleno de eso. El balotaje es este fin de semana. Este domingo. Exactamente, este domingo. Y vamos a estar conversando, por cierto, por la próxima semana de lo que sucede. Las encuestas le dan una leve ventaja a Quiroga, pero las encuestas en Bolivia no valen mucho porque hay que decir que Paz estaba en el 5º lugar y resultó primero en la primera vuelta. De manera que eso te dice un montón sobre la confiabilidad de las encuestas. Vamos ahora al otro tema que tiene que ver con
Venezuela, pero esta vez Venezuela contra el poder más grande del planeta, que es Estados Unidos, yo te diría, advertencias que parecen amenazas desde hace ya bastante rato. Y tú me contabas, y esto es lo que vamos a decir, que se introdujo muy fuertemente en esta discusión la institucionalidad que causa, pero escozor a veces por todo tipo de cosas, que es la CIA. Cuéntame cuál es la relación después de las advertencias de Estados Unidos a Maduro, cuál es la posición de la CIA. Bueno, es la posición del gobierno de Estados Unidos y el propio presidente Trump ha dicho que ha autorizado acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Y acciones encubiertas es un rango muy amplio, que va desde el mero espionaje a acciones de sabotaje, sedición, y parte importante de la sedición es conversar, por ejemplo, con altos mandos de las Fuerzas Armadas y decirles, ¿ustedes han pensado en las posibilidades que les ofrece un cambio de régimen? ¿Han notado que hay una recompensa de $50 millones por la cabeza de Maduro? Por la cabeza de Maduro. Si ustedes lo tumban, bueno, ese dinero va a quedar en manos de los responsables, pero además, es decir, ha llegado la hora en que Venezuela, desde la perspectiva de Washington, es decir, vean el pleito que compran, y esto recuerda un poco la situación que se dio en el gobierno de Salvador Allende, en Chile, en que claro, si tú te enfrentas a Estados Unidos, que como tú señalas, no solamente es la principal potencia del mundo, sino que la potencia hegemónica absoluta y sin disputa en la región, bueno, es un pleito mayor. Y si esa potencia te dice, yo te ofrezco una serie de beneficios si tú cambias el régimen, se te abren las compuertas del financiamiento internacional, y a los que encabecen la rebelión o depongan al gobierno les espera un futuro rosa, y al revés, aquellos que se opongan van a pagar, y todos algún día golpean la puerta y quieren viajar a Estados Unidos. Nosotros tenemos aquí, estamos tomando nota de cómo se comporta cada cual, y así sucesivamente. Entonces, estas acciones encubiertas pueden ir desde sabotaje y, bueno, hemos visto la determinación que tiene el gobierno estadounidense. Han hundido, han destruido 5 lanchas con civiles a bordo cuya identidad no se ha establecido. Estados Unidos dice, no, eran narcotraficantes, los pillamos con las manos en la masa con droga, no hay ninguna evidencia pública de esto. Bueno, es decir, eso te habla, pero volúmenes sobre la determinación que tiene hoy día Washington de intervenir y cómo lo está haciendo, sin que esto le preocupe mayormente que la opinión pública mundial, que esto ocurre en alta mar, que la legislación internacional prohíbe este tipo de acciones. Bueno, eso es anecdótico para Estados Unidos en este momento. Venezuela tiene una característica que es hasta cierto punto de vista paradójica, digamos. Sigue siendo, creo, el principal proveedor de petróleo para el estado de California, por ejemplo, que tenía una relación histórica incluso cuando Maduro ya estaba en el gobierno. Bueno, sigue abasteciendo. Sigue abasteciendo, y es un país que tiene a un dictador como Maduro, pero tiene una cosa mucho más importante para muchos países, que es justamente el combustible. Tiene una cantidad de control sobre el combustible mundial muy grande, y por lo tanto hacer algo como esta cosa que yo reconozco que es media inédita, que un país ponga precio al estilo de los westerns antiguos, vivo, muerto, qué sé yo, $1.500, etcétera, acá allá. $50 millones. 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro. Yo no lo había visto eso de un país directamente así en términos públicos, diciendo así como diciendo, oye, el que quiera, nosotros garantizamos el pago. Sí, bueno, y ese es si tú quieres, el aliciente para algún militar ambicioso. Habrá que ver cómo reaccionan. Pero esto de la CIA, el anuncio de la CIA, yo lo tomo con
cautela, en A el ver. sentido siguiente. Si tú quieres realizar acciones encubiertas, sabotaje, en fin, algo relativamente importante, no lo avisas. Claro. Cuando tú dices, le he dicho a la CIA que tiene autorización para realizar acción encubierta, a mi juicio, desde la distancia, es una maniobra de desestabilización. Es decir, poner inquieto, poner nervioso a Maduro, y que ya debe estar bastante nervioso, y decirle, cuidado, aquí estamos operando, Bueno, pero si realmente estuvieran en una operación de gran envergadura, no lo dirían. ahora, convengamos también que se empiezan a dar determinadas cosas que giran, algunas de ellas, como lo que tú estás describiendo, por caminos directos y absolutamente, pues, qué sé yo, tú eres mi objetivo y te pago y le pago a quien te elimine, y hay caminos indirectos. Corina Machado acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz. Compitió con Maduro en elecciones y, bueno, la sacaron, dijeron que era fraude, etcétera, pero ¿cómo puede ser coincidente que el Premio Nobel de la Paz se dé justo cuando está generándose una potencial amenaza bélica contra Venezuela por parte de Estados Unidos? Y donde se presume que la señora Machado sería la reemplazante natural. Es decir, si fuera depuesto Maduro, el rostro o la figura, pero sin lugar a duda, antes de que ganara el premio Nobel, es la señora Machado. Pero eso, Pero si ella ganó, por lo menos así se vio en términos de la contabilidad pública, real, pública, ella ganó la elección. sí. Por lo tanto, ella... A última hora dejaron de entregar los resultados. Exactamente, dejaron de entregar los resultados, se cayó todo y básicamente boicotearon Maduro boicoteó Sí. la elección Exacto. por haber perdido. Y desde ese punto de vista que Corina Machado reciba desde el Comité Sueco de todas las Naciones Unidas el Premio Nobel de la Paz, es de alguna manera un acicate a, oye, Venezuela está en el radar permanente hoy día, así es que... Yo no tengo esto- ninguna información que vincule al premio Nobel, a la señora Machado, con una operación, pero tu suspicacia tiene mucho fundamento. Es decir, es una notable Coincidencia en fantástica. que se eleva la figura de la señora Machado a nivel internacional, es el premio más prestigioso, y ella aparece como una Dalit de la paz, de la democracia, Que ha sido realmente, ¿eh? sin ninguna duda. Y, digamos, ella ha demostrado, independiente si uno está de acuerdo con ella o no, un coraje extraordinario. Y uno podría entender el premio Nobel a su coraje, es decir, haber estado luchando contra viento y marea por sus convicciones, esté uno de acuerdo con ella o no, pero la coincidencia llama la atención. Sí, me llama la atención. Vamos a tu libro. Al libro. Bueno, el título es bastante sugerente. A ver. Deseo y destino. Oye, pero eso parece... Sí. Pero no es una novela... No es sexual. No es sexual, no es una novela erótica para nada. Es un ensayo muy sesudo, muy profundo de David Reef. David Reef debe ser desagradable para él que cada vez que lo mencionan uno tenga que decir es el hijo de doña Susan Sontag, la famosa ensayista, mundialmente famosa, cierto. y David Reef es su hijo, y ciertamente es un intelectual de peso. De fuste, Y, claro. Claro, y bueno, este libro dice lo woke, el ocaso de la cultura y la victoria de lo kitsch. Eso ya te dice volúmenes sobre el enfoque elitista. A ver, analicemos las tres palabras, los tres conceptos que tú dijiste. Woke. Woke. Woke, para ponerlo acá, porque se ha dicho varias veces, esta idea de, por lo menos acá se planteó, de generar
una serie de herramientas o cosas que favorecen más bien yo te diría, a partidos de izquierda, los woke. Sí, pero bueno, tiene distintas acepciones. En la derecha estadounidense, woke es como lo Kuma, por así decirlo, en términos muy vulgares. Y, por eso te decía yo que claro, aquí se le trataba a los woke como de alguna manera una suerte de escoria, exacto, Kuma. Claro, ciudadano. Exacto. Y bueno, y el kitsch, como todo el mundo sabe, es el mal gusto, es lo chabacano, y digamos, cuando dice de la cultura y la victoria de lo kitsch, o sea, es una crítica implícita a la cultura actual. Y él da una serie de ejemplos, y uno que me llamó mucho la atención y que es absolutamente cierto, Fernando, A ver. es cómo ha cambiado la tenida de la manera de vestirse de los empresarios, de la clase dominante. Y han pasado, digamos, él dice desde el siglo XIX, desde el frac, el smoking, pasaron, los ingleses después sacaron el terno muy sobrio, muy gris, azul a raya, en fin. Y hoy día, ¿qué es lo dominante en los grupos formadores de opinión, los grandes líderes del capital? La polera. Y si tú ves, digamos, todos los magnates Me voy de... a considerar multimillonario. No en polera siempre. No, pero todos los magnates, ¿no? Salen en polera, presentan los nuevos productos de Apple, todo, pero han dejado la etiqueta completamente. Y esto es, si tú quieres, el tránsito a lo kitsch. Y lo kitsch ha pasado a dominar. Yo fíjate que creo que hay una posibilidad, incluso hasta filosófica. Esto según, por supuesto, claro, hasta Riff. filosófica, digamos, que tú escojas presentarte con cosas que no causen destello, brillantez, etcétera, es que tú te concentras en el contenido de lo que tienes que decir y no necesariamente en la persona. Estoy por decirte algo. Coincidiría totalmente. O sea, Escúcheme lo que tengo que decir. Contenido y no forma. No me juzguen por si es que combina o no combina la chaqueta con el pantalón. absolutamente. Bueno, es centrarse en el contenido. Exacto. Y bueno, todos estos magnates de Silicon Valley aparecen permanentemente, pero sí, en blue jeans. Sí. Cuanto más informal, mejor. Es decir, y yo soy parte de ustedes, el mensaje. Exacto. Bueno, y esto es lo que él llama, este tránsito, ya no se valora tanto la cultura. Antes, digamos, a lo que más aspiraban empresarios brutos, digamos, tipos salvajes, que habían construido fortuna decapitando gente. En fin, ¿qué hacían cuando llegaban al final de su vida? Abrían un gran museo, claro. Tenían una fundación que lleva su nombre, promoviendo una cultura de la cual ellos nunca se preocuparon. No, también en otros lugares del mundo. Puedo pensar en el señor North, digamos, el gran potentado del salitre en Chile. Y así sucesivamente. Y por lo tanto es un aspecto muy... ¿Cómo se llama el libro? Deseo y Destino. Tiene ese gancho medio sexualizado. Y escribe bien, pero hago una pequeña advertencia. Es sofisticado, es decir, requiere algún conocimiento, sí, y él escribe para su público, que es un público culto, y la capa culta en Estados Unidos es bien culta, y escribe para ese público, yo te diría como neoyorquino sofisticado. Entonces da por sabido, no es un periodista, no es que te dice esto woke significa tal cosa, no, da por sabido que tú ya tienes que tener un conocimiento previo. Estupendo. Muchas gracias, Raúl, por haber estado aquí con nosotros como todos los jueves. Gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Última Mirada.